Bueno, un aviso previo. En esta ponencia voy a hablar dos lenguas, castellano y portuñol. Si no entendéis algo de portuñol, puedo pedir traducción simultánea a Uxía y Miguel Ancho, que son brasileños, como sabéis. Um, y gracias a ti por esta presentación. Siempre tuve algo que hacer con mis manos y porque también hablaste de una parte de mi trabajo que no he traído para esta ponencia. Pensé que os interesáis más por algo ilustrado, pero la parte de hacer animación, cortometrajes, ser dibujante al vivo en teatro para niños, es una parte, eh, bueno, lo hago por la misma razón que hago álbumes ilustrados. Un poco más lejos, así, bueno. Porque es la pregunta que habemos contestado todos en estos días, ¿por qué lo hacemos? Y yo hago libros, álbumes ilustrados por el mismo motivo que hago el teatro para niños y animación para contar historias con imágenes. ¿Y por qué lo hago? Bueno, yo nací en un jueves. En mi libro de niña, en el jueves estaba que el destino era hacer estas historias. No es que yo crea en el destino, pero me pregunto muchas veces por qué lo hago, por qué sufro tanto hacerlo. Porque sufro en el proceso de crear las imágenes hasta que tengo un boceto bueno. Es un proceso muy sufrido porque sufro a buscar la idea, que tampoco me sale en el baño. Tengo que coger pelo a pelo y pelo. Bueno, el último pelo a veces me sale, pero para mí la idea es todo, es el inicio, el fin, el encuadre. Y bueno, tengo que pensar mucho hasta que el último pelo sale en el baño. Pero es un sufrimiento y después hay un poco de felicidad en el final cuando el libro sale. Entonces me pregunto por qué lo hago. Sí. Y bueno, la respuesta es porque lo tengo que hacer. Y, y tiene mucho que ver con lo que Ana ha hablado de esto pollo freído, ¿no? Ya cuando está freído ya está liberto, ¿no? Ya liberté el pollo, ya consigo vivir otras cosas, porque mis libros y mis historias, las que me salen mejor, son de hecho las que vienen de una lucha, de un proceso de conocerme, de entender lo que se pasa conmigo, de una pelea. Y entonces, aunque sea vegana, cuando freo el pollo, ya está, ya lo hice, ya estoy bien. Me gusta mucho esta palabra que es sublimar. Es lo que hace la arte, ¿no? Transforma algo que está más sufrido en algo bonito. Bueno, yo voy a empezar a enseñar mis libros por orden cronológica. Estos son mis libros de ficción y como puedes ver, tienen aspectos gráficos, lenguajes gráficos muy distintos. Yo también me gusta adecuar el lenguaje gráfico a la idea, al texto. Por un lado, pienso que hace más justicia cuando lo cambio. Por otro, porque me aburro de hacer lo mismo siempre y porque nunca estoy contenta con lo que hice antes. Entonces es una otra oportunidad de experimentar, es una otra oportunidad de hacerlo mejor, fallar mejor, hacer otra vez eso. Y de hecho me parece que no está mal
que es una de las funciones del artista, es hacer de nuevo y no estar contento y renovarse. Esto es un poco lo que hice, es la historia de este libro Sin Palabras, Vacío, que es un personaje que siempre está a tentar rellenarse de algo y nunca consigue. Entonces ya estoy un poco más en paz con esta multitud de estilos gráficos que tengo, pero me parece que en común, claro que hay partes muy comunes entre estos libros, el tipo de contraste del color. Bueno, no soy muy virtuosa en el dibujo, entonces lo disfrazo con otras cosas, como paletas de colores muy vivas, y bueno, eso ya sé hacer. Pero también la idea, la forma como planteo la idea, la estructura de las historias, y muchas veces la historia es muy parecida. Tengo como 3 libros con la misma historia, pero planteadas de manera distinta, y os voy a explicar cómo. Entonces, mi primer libro que Almudena habló se llama Greve, que significa huelga, y es un libro que es un ejemplo muy paradigmático de esta forma que yo tengo de contar las historias. Bueno, es la historia de la huelga de los puntos. En castellano es más fácil explicar este libro que en otras lenguas porque también es muy polisémica la palabra punto en español. Bueno, los puntos desaparecen de las is, los puntos finales, los puntos de exclamación, puntos de interrogación. ¿Se dice estar en la hora en punto? Bueno, todos están retrasados, no hay puntos de referencia, no hay puntos de encuentro, la comida no está al punto, las costureras tampoco consiguen trabajar, todo un caos. El sindicato de los puntos no sabe qué hacer porque hay sectores que no saben si están también dentro de la huelga, como el sindicato, el sector de las cosas puntiagudas. Bueno, un gran caos, gran confusión, después todo se resuelve. En la última página percibimos que las niñas están desaparecidas. Entonces es un libro que parte de una subversión del orden normal de las cosas. Y en el final hay un final abierto que es un poco circular también y que deja espacio para el lector pensar lo que pasó enseguida. En mi segundo libro es muy parecido con eso también. En la estructura se llama achimpa, que es una palabra inventada y que fue traducida en muchas lenguas. Es increíble que yo tenga inventado una palabra que después se tradució a húngaro y bueno, los franceses añadieron un subtítulo, claro. Quedó Achim le mot mystère, porque tienen que explicar. Y es la historia de una palabra nueva que un investigador descubre una vez en un diccionario. Y el nonsense de la historia es que las personas no están preocupadas en saber lo que significa, pero a qué clase de palabra pertenece. Entonces la utilizan como un verbo y achimpan, o como un adjetivo y dicen, ¡ay, qué cosa chimpísima! ¡Ah, qué tan achimpozo! Un adverbio y el presidente dice, ¡ah, eso va a ser resuelto achimpadamente! Y entonces esto va a caos. El investigador decide que no, se tiene que descubrir, hace una gran investigación y descubre que es un perlinso. Entonces volvemos al inicio. Perlinso tampoco existe, es una palabra inventada, entonces otra vez un final circular. Esta estructura, además de esta subversión de la orden natural de las cosas, descubrí años más tarde que tenía, bueno, se podría llamar en un post de Ana Castañole, que ella hizo un workshop, un taller con niños y llamó Problema, Solución, Catarsis. Y desde entonces siempre digo eso a mis alumnos, que es la estructura que yo utilizo y muchas veces les pido
que hagan ese ejercicio. Entonces, problema, huelga de los puntos, o chimpa, una palabra nueva. Solución, todas las consecuencias de eso. Huelga afecta a los museos, porque los cuadros de los pintores puntillistas quedan blancos. Afecta los hospitales. No sé si se dice aquí, pero cuando una operación, lo que son puntos, bueno, todo eso. En la chimpa, adjetivo, sustantivo, bla, bla, bla. En el final hay como un hueco entre todo esto y la resolución, algo que pasa fuera de la vista del lector y es la catarsis, porque hay un desvío de milímetros de la expectativa del lector, que crea humor o ironía o algo. Bueno, esta estructura casi siempre sigo, no es muy pensada, pero me parece que es una de las cosas que hacen de mí, que caracterizan mi autoría o mi estilo. Es esto, es la subversión de la realidad y son también los pilares en que organizo la forma de hablar y de dibujar a los niños. El primero sería, yo llamaría de universalidad, que es, para mí, el hecho de que un libro para niños es para todos. Tenemos libros para adultos y después tenemos libros para niños, no libros para niños aquí. Porque, bueno, si un libro no es bueno para un niño, para un adulto, ¿por qué lo vamos a enseñar a un niño, no? Queremos que sean niños creativos, con inteligencia. Entonces, libros estereotipados o prescriptivos no son libros que sean buenos para los niños. Y por eso me parece que para que el libro sea para todos, no hay que modificar cosas más complejas, como el lenguaje gráfico, y muchas veces palabras. Por ejemplo, en el libro de la huelga, en esta ilustración de los museos, yo digo los curadores de los museos, o en este libro del abuelo tengo palabras en otras lenguas, y también referencias. Esta ilustración del museo tiene un Picasso y un Joseph Kossut y un Almada Negreiros. Aquí en el libro del abuelo, por ejemplo, tengo una referencia a Manet, aquí, en esta ilustración, o a Chaplin. Y estas referencias, así como las palabras un poco más complejas, me parecen que son partes de esta idea de que un libro es una ventana o una puerta y que puede hacer conexiones con otras obras de arte y que el mediador puede usarlo para expandir y alargar el horizonte de un niño. Y esto es una de las cosas que no me omito de hacer, que es poner unas cosas un poco más, otras capas de lectura. Así como los libros que más me gustaban cuando era niña tenían estas capas. Hablaba el otro día de Mafalda. Mafalda de Quino, que leí cuando era niña y estaba en el baño y siempre que iba al baño estaba a leer. Y no entendía, claro, las referencias políticas y muchos años después las entendí. Pero esta idea de universalidad también requiere que haya una adecuación al lenguaje que esta porción de la audiencia también necesita tener. Y eso, para mí, es la síntesis. Y para mí también es mucho lo que han hablado hasta ahora, que un libro es parecido con poesía, un libro ilustrado, o que es parecido con perfume que está destilado. A mí me encantan las cosas cortas, los cortometrajes, los haikus, la poesía, los microrelatos, porque tienen esta característica de destilación. Tienen mucho en mucho poco y por eso dejan muchos espacios para interpretación, para que nosotros nos ponemos a nuestra historia en el libro y que sean espejos. Y por eso, para mí, la síntesis
es una característica que yo amo y que siempre tengo presente para crear posibilidades de lectura en los libros, más posibilidades de lectura en los libros y más potencial para que el libro llegue al lector, a su experiencia y a su historia. Este libro es un poco más personal, o sea, los libros anteriores eran una ocurrencia en el orden del mundo. Este es la historia de un abuelo y contada por un niño. Fue mi primer libro contado por un niño y que tenía personajes particulares. El libro en verdad es sobre el tiempo. Pero siempre que yo tengo un tema, bueno, no me parece que sea interesante lo exponer claramente, porque tampoco si digo a un niño, bueno, el tiempo es una cosa subjetiva, no va a ser entendido por él de esa manera. Entonces, lo que hago es hacer una metáfora o utilizar un dispositivo para contar la historia. En este caso es la relación de contrapunto entre la rutina del abuelo y la rutina de su vecino, que es el doctor Sebastián y que está en la página izquierda. Y entonces todas las páginas enseñan una parte del día de los dos que es muy parecido, también parecido en la forma como la ilustración está dibujada, pero muy distinta en la forma como utilizan el tiempo. Por ejemplo, uno escribe cartas en papel, otro escribe... al contrario. Otro escribe correo electrónico, anda de bici, el otro de coche, hace picnics en la hierba, ¿no? Aquella ilustración que enseñé antes, el otro caliente en el microondas la comida. Entonces esto, aunque no sea dicho por el narrador, se ve en la imagen. En el final, el texto dije, el tiempo vuela cuando estoy con mi abuelo, que es una contradicción de toda la historia, porque siempre había dicho que, no dicho directamente, pero enseñado que el abuelo tenía mucho tiempo. Y ahí sí se genera la idea de que el tiempo es subjetivo, pero eso es algo que yo ofrezco a los niños para que lo rellenen. Sí, con sus experiencias, con sus ideas. No es una idea que se estanque, que tengan que llegar, pero es el motivo por qué hago el libro. Y después, si lo dejo abierto lo suficiente para que se descubra, para que participen en el libro. Este libro, El vacío, es un libro sin palabras y, bueno, ya hablé un poco de él. Es un libro de un personaje que se siente vacío y que se rellena con varias cosas cuando va andando por la ciudad, y después de una doble que tiene estación de rellenarse, hay siempre una otra en que lo que está dentro de él desaparece, se queda blanco. Y bueno, en el final va a un jardín y se rellena de flores, va a un museo, se rellena de colores. En el final se cruza con un otro personaje muy parecido, que también es una silueta blanca, pero no la ve. Y continúan su camino y después en el final ambos quedan con un corazón en el pecho. Y ahí acaba la historia para que al final quede abierto y se puede rellenar con las ideas de los niños. Este libro, tal vez también por ser sin palabras, ya tuve muchas interpretaciones.
Algunos niños dicen que él es invisible, o que encuentra a su hermana, o que queda feliz para siempre con ella. O, esto es una interpretación de un adulto, que su encuentro los modificó, pero cada uno siguió su camino. Otra de un adulto es que él encontró su lado femenino. Ya fue utilizado para hablar de salud mental, para hablar de deficiencia. Y esto es el segundo pilar que me parece muy importante y que tiene que ver también con esta idea de síntesis, que es la permeabilidad. Este libro es como plasticina y se puede y pertenece al lector y él hace la historia. Aquí tengo un otro libro que hice, bueno, primero para SM, y que ¿cómo se dice? No es demanda, no es encomienda, encargo, el encargo. El encargo era de elegir una leyenda portuguesa y trabajarla. Bueno, las leyendas portuguesas que he visto siempre tenían princesas y príncipes y no me gustaban. Entonces encontré esta, que es la leyenda que explica cómo se formó una playa en el sur, que tiene muchas rocas en la arena, en el mar, y es por una lucha que ocurrió por dos personas que estaban enamoradas de una sirena. Pero cambié un poco la leyenda y al revés de ser en dos personas, como un pescador y un hombre de la montaña, fue el mar y la montaña que se quedaron enamorados de la sirena. Y bueno, luchan y con la lucha las rocas quedan en el mar y la sirena, y eso también cambié, decide que no, bueno, en la leyenda ella elige el mar, pero en mi historia no elige nadie, se queda entre los dos eternamente porque también es mitad mar y mitad montaña y entonces se transforma, se vuelve en la arena más fina jamás vista y desde entonces se pasó a llamar playa. Bueno, para mí esta playa que vemos del hotel es una sirena, ciertamente, porque están dos montañas muy próximas. Pero aunque el encargo fuera reinterpretar una leyenda, yo tuve que hacer estos cambios, si no, me sonaba muy cerrada la historia, esto de elegir el mar, de ser en dos personas. Así es un poco más abierto, tiene un poco más de imaginación y entonces hizo estos cambios. Después tengo este otro libro que, bueno, es muy distinto también, es un libro que hice con lápiz, aunque no sea muy buena con el contraste de claro oscuro, intenté un poco en este libro que también sigue un poco esta estructura de hay un desvío, hay soluciones y hay una catarsis. Es la historia, se llama El sombrerero, se dice sombrerero, la persona que crea los sombreros, el sombrerero y el viento. Entonces el sombrerero es un sombrerero así espectacular porque hace todos los sombreros posibles para todas las ocasiones posibles, en todos los colores, con todos los materiales, para todos los tipos de lluvia, porque bueno, en portugués sombrero y paraguas es la misma palabra. Para todos los tipos de vacaciones, largas y pequeñas, y con otras posibilidades. No sé si conocen esta historia de un payaso. ¿Es payaso que se dice? Bueno, hay una luminaria y él está cerca de la luminaria cercando algo en el suelo y alguien pregunta: ¿qué estás buscando? Mis llaves, que las perdí. ¿Las perdiste aquí? No, pero aquí hay luz. Entonces él hizo un sombrero con luz para se encontrar en cosas perdidas en la oscuridad, o un sombrerero muy alto para esconder las ideas, o un sombrero
piano para quebrar el silencio. Tenía estas posibilidades todas, pero la cosa en común entre todos los sombreros era que no se perdían ni podían ser llevados por el viento. Que bueno, es algo que de hecho no se puede hacer. Eso es el desvío de la realidad. Entonces, muchas veces hago esto, que es las últimas páginas ya no tienen texto y 2 páginas antes de la catarsis, el sombrerero está en su taller trabajando porque todavía había un sombrero que él no había hecho. Está trabajando y después sale de la tienda y coge coche, va para la montaña y en el final ofrece un sombrero al viento. Aquí, bueno, no hablé del tercero pilar que siempre está presente en mis historias, pero aquí es un buen momento para hablar, que es, y que Almudena habló, que es la afectividad. Bueno, para mí la mejor forma de hablar con los niños es con las emociones. Y con las emociones más fácilmente se llegan a estos lugares de espejo, de conexión y de encuentro con sí mismo para que el libro tenga significado para el lector. Y entonces, bueno, hay esta relación entre el abuelo y el nieto, esta angustia del vacío, y aquí en este libro que se llama Tan Tan Grande, que es un libro sobre el crecimiento, es la angustia de crecer, de los cambios, bueno, quedarse más grande, en este caso es un hipopótamo, tener bigotes, quedarse muy gordo, el hocico no caber en el espejo, las patas no caben en los zapatos, y esa emoción está muy condensada en el libro en la parte de las soluciones, como exactamente para eso, para que los niños se pueden identificar con este proceso. Y bueno, el encargo era hacer un libro para niños más pequeñitos, pero yo tengo estas cosas de las capas y entonces me salió una referencia a Kafka y a Metamorfosis, y entonces la primera frase del libro es: al despertar, Samuel una mañana se encontró en su cama convertido en un gigantesco hipopótamo, que es la frase de Metamorfosis, pero no es Gregor Samsa, es Samuel, y que es muy más interesante en castellano do que en portugués, porque la traducción fue hecha por Borges, entonces hay como 2 referencias en el libro. Pero la clave del libro para mí era la palabra gigantesco, porque en el final, cuando él abre la puerta del cuarto, porque ya está con mucha hambre y no aguanta más, la familia también son hipopótamos. Entonces, mi idea es que el cambio es el crecimiento, pero muchos niños cuando ven esta página dicen: se convirtieron todos en hipopótamos, y para mí genial, es otra interpretación y funciona perfecto. Y bueno, esto más o menos tiene que ver con esta idea de permeabilidad. Y ahora vamos a una de las historias que he hecho por la primera vez, y que se repitió más 2 veces. Este libro se llama, no lo he traído, no existe en español, se llama Como así ha desistido, ¿se dice? Desistido. Como así ha desistido. Y la primera frase es: hasta que un día el mundo ha desistido. Y todas las imágenes son solo personas y objetos hechos por personas. No hay nada de naturaleza, no hay nada de animales, no hay nada de paisaje, porque bueno, el mundo se fue, y aunque sea un poco nonsense, porque
se iba con el oxígeno y todo, entonces las personas morían luego, pero yo tenía que contar una historia y en cada página hay un grupo profesional que viene para intentar encontrar una solución. El primero son el ejército, que va a procurar el mundo, después los astronautas, que van a ver si descubren otros mundos posibles de vivir, después los filósofos, que cuestionan la posibilidad de existencia sin mundo, y después los físicos, y después, esto siempre se van acumulando. Bueno, estos dos grupos entran y salen de la doble, todos los otros grupos se van acumulando en la página. Y cada uno de ellos habla con un lenguaje particular y humorístico. El ejército dije aquellas palabras muy técnicas, los astronautas también, los filósofos solo hablan en preguntas, nunca dicen afirmaciones. El político es un lenguaje muy opaco. Y bueno, en el final todos los grupos regresan a la página y no tienen solución. Todos se quedan muy tristes, dicen, no salvamos los pingüinos, no limpiamos los océanos, pero otra vez, no quiero estar así a decir los niños, no limpiaron los océanos, entonces tengo que utilizar un dispositivo de humor. Por ejemplo, el grupo de los ambientalistas son muy aburridos, muy incomodativos, pero yo estoy en el lado de los ambientalistas, pero no, soy muy... Y son veganos y todo. y hay un personaje que pasó todo el libro andando de skate, que está allí, y que no ha dicho nada. Y cuando alguien dice, no limpiamos los océanos, él dice, ¿y por qué no los limpiamos ahora? Y él dice, no, ya, ellos solían ser aquí y solo se ve la basura. Y después estas dos dobles silenciosas, como siempre, soy un poco repetitiva, pero son ellos a limpiar y a reciclar y todo. Y en la última, yo no tengo aquí el libro, pero en la última ilustración ya está en las guardas. Y esta guarda es azul y tiene unos peces, y aquí están las personas a espera y hay un bucio, una caracola que uno se pega a escuchar. Y bueno, y acaba y no se dice más nada, no sabemos si los océanos volverán o no, pero hay una sujeción de que sí, porque esto está azul, aunque sea un material distinto de este, todavía este es blando y este es otro, entonces la duda queda un poco más ambigua. Y este es más o menos, bueno, el dispositivo que utilicé para hablar de preocupación con el ambiente fue de los personajes distintos y del mundo que tira la toalla. Y aquí es una historia un poco parecida. Es mi último libro, se llama Toy Toy Toy, y es la historia de 5 niños y niñas que deciden en conjunto hacer un espectáculo de teatro. Y bueno, son Noah, Oscar, Sara, Khadija y Cheng. Hoy en día hay muchas más nacionalidades en las escuelas, y entonces me pareció que era un tema que podría ser interesante trabajar en un libro, el de la empatía y de la diversidad, pero no quiero hablar de eso directamente. Entonces los 5 niños tienen aspectos distintos, pero el texto nunca habla de eso. Lo que van a hacer en conjunto es un teatro, y cuando lo hacen hay una frase en el libro, porque cada uno está haciendo una cosa distinta. Uno está tocando batería, otro está haciendo la ropa, otro el escenario, y la frase dice, si cada cual hace lo que más le gusta, saldrá bien, ¿no? Y esta frase queda así en suspenso, pero después
empiezan a tener diferencias artísticas. Y Chen, que le gusta mucho pintar en azul, Sara llega y dice, no me gusta el azul. Él llega cerca de Sara, no, yo quitaría la batería. Y entonces se comienzan a zangar unos con los otros y solo quieren desistir y van para casa muy aburridos, pero después empiezan otra vez. Y cuando empiezan, primero cambian de papeles. Después hacen las diferentes funciones en conjunto, en grupos. Y obviamente lo que sale es muy distinto, porque en este proceso de conocer al otro y de trabajar en conjunto, el objeto no podría ser el mismo. Y bueno, tengo esa ilustración antes de abrir antes de empezar en la función con todos los padres. Bueno, aquí para mí, obviamente no está explicado en el texto, pero para mí esto es una familia monoparental. Estos son dos madres, que son las madres de Oscar, y bueno, y familias multiculturales. Y bueno, y hacen el espectáculo, y que es muy distinto de lo que planteaban hacer, y en el final todos aplauden, y los niños están desnudos, pintados, y los padres están muy contentos, aplaudir, y pronto, y nada, y no hay texto en esta última página, pero se ve un poco mejor las otras diferencias entre los niños que de hecho no son importantes. Bueno, estos son mis libros de ficción, pero tengo otros dos que no son tan distintos, dos libros informativos que no son tan distintos en la forma. Imposible, que fue el primero, y que parece mucho con un libro ilustrado de ficción, porque no tiene jerarquías, no tiene mucho texto. Bueno, tiene un poco hay un poco solo de otros discursos paralelos, como una línea del tiempo, pero es un diálogo, está hecho como todos los otros libros. Y es un libro sobre la historia del universo. Y bueno, y es un libro que cuenta todo desde el Big Bang hasta las estrellas, la formación de las estrellas, del planeta, de la vida, etc. Para llegar al verdadero motivo por qué lo hice, que es el hecho de que somos todos hechos de la misma materia, que es polvo de estrellas o que es Big Bang o lo que sea. Pero toda la astrofísica que tiene el libro es un dispositivo para decir lo mismo que dicen Toy 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 y en Como así desistió, que es el respeto por la naturaleza, por los animales y por las personas. Entonces, digo que muchas veces escribo la misma historia. Y tengo también un otro libro que fue un encargo, siempre me olvido de esta palabra, que fue un encargo de una editorial que pide a los ilustradores que escriban textos sobre lugares de su infancia, o no, de una ciudad que suele ser la ciudad natal, pero no necesita ser. Hay algunos ilustradores que elegirán la ciudad en que viven ahora. Bueno, yo elegí, cuando esta demanda me fue hecha, yo elegí mi ciudad natal, que de hecho nunca viví en ella. Nací, estudié años más tarde, pero nunca viví. Entonces, después de haber hecho esta escoja, quedé 2 años sin hacer el libro porque estaba, ¿cómo voy a hacerlo? Yo no viví en la ciudad, no sé qué lugares elegir, y tampoco mi infancia fue increíble, entonces tenía un poco de dificultad en hablar de estos sitios. Y bueno, lo hice, ¿cómo se dice? Freí el pollo,
freí, freí el pollo, aunque tenga llevado 2 años de angustia. Em, y, y fue bueno porque de hecho ahora entiendo un poco más de, bueno, de estos procesos que tenía en mi infancia, porque no viví en Coimbra, pero viví cerca, a como 30 kilómetros de distancia, y Coimbra era como un satélite, eh, una luna donde iba a conocer mundo, porque mi pueblo era más pequeñito. Entonces fue también una forma de estar en paz con esto. Y después tengo algunos libros que son colaboraciones. Estos todos, que veáis. Este es lo primero que voy a hablar, que hizo con Javier. Y que, bueno, cuando tengo estas colaboraciones, intento del mismo modo hablar, dejar estos espacios libres entre texto e ilustración y para añadir significado, para que el libro sea permeable y se rellene de otras experiencias. Y las primeras ilustraciones, no sé si te recuerdas, eran muy distintas de estas y eran un poco más descriptivas. El texto es muy, muy dulce porque puedo leer algunas frases, porque dice... tiene adjetivos muy, muy, muy bonitos en las playas solidarias del sur y en los puertos enredados del norte, o en las canoas sigilosas de los ríos, en los barcos perdidos de alta mar. Y me pareció que haciendo un libro muy descriptivo, estaba a cerrar las opciones de lectura. Y entonces también, porque hay siempre una dualidad, hay siempre una dicotomía de palabras y de relaciones, decidí hacer un libro muy vertical, con muy contraste, siluetas, como si fuera un teatro de sombras, un color por página con blanco y negro, pocos colores, siempre las dos páginas tienen fondos distintos para subrayar esta idea de dicotomía y para hacerlo más sintético, para que el texto también tenga, para que la poesía del texto se sienta más. Y bueno, no sé si es un spoiler, pero es un libro sobre los besos. Y bueno, en el final ya hay una ilustración con 2 colores que se desdobla y son las personas a besarse. En otros libros que hice, tal vez, bueno, como veáis, el lenguaje es distinto. Intenté adecuar el lenguaje gráfico al texto, pero a veces también experimentar cosas que no sé hacer, como perspectiva o como este contraste claro-oscuro, o hacer un libro impreso en 4 colores, pero como si fueran colores directos, porque el cian es 100% y el amarillo es 100%. Entonces muchas veces es un juego para mí también entender estos libros como un sitio para jugar. Y bueno, en este libro intenté hacer eso. Todavía no sé dibujar perspectivas muy bien, entonces son así como axonometrías y también, bueno, dibujo sombras proyectadas, nunca sombras en los personajes, tampoco sé hacerlo, pero utilizo esto, como decía, como puntos de partida para dibujar y para crear el lenguaje del libro. Es un libro de David Cale sobre una casa que se pone a volar para el campo. Este es un libro de limericks y por eso son muy locos, es una poesía muy loca, entonces los personajes también tienen muchos
cambios de proporción que no hacen sentido o bueno, son locos en sus formas y tal. Otra tentativa de adecuar el lenguaje gráfico al texto. Trabajar con pocos colores y con la sobreposición también porque no tenía aún mucha práctica en trabajar con muchos colores, entonces bueno, voy a aprovechar y voy a hacer con dos y crear contraste con dos. Hablábamos de Don Quijote para niños, yo hice un Don Quijote para niños, pero es en verso, es una reinterpretación, es un libro cartonado. El desafío para mí en este libro fue cómo representar Don Quijote en una forma distinta de todas las otras. Y como me parece un personaje un poco ridículo, lo hice así, añadiendo humor a su figuración. Bueno, no sé si ya han visto, pero dibujo siempre narices muy grandes y nunca bocas, o casi nunca bocas. Es una característica gráfica que puedo decir que mantengo. Y para una colección de clásicos para niños, hice también este libro que también es muy loco. Bueno, la idea inicial del texto o el texto que la editorial me envió, después los herederos del autor, después de ver en las ilustraciones, porque no eran muy colgadas a la idea del texto, lo quitaran y entonces quedé con las ilustraciones sin texto, que fue una de las consecuencias no tan buenas de intentar hacer mi propia interpretación y perspectiva del texto. Pero después la editorial llamó una autora de texto, una escritora, para hacer el texto, que también quedó muy loco, y por eso hay estos personajes otra vez con distorsión de proporciones y un orzo que come un flan y cosas así, y perspectivas muy malas. Y el último libro de colaboración que hice también fue un clásico para la misma colección de Quijote, que es un Pinocho, o Pinocho. Bueno, y aquí ya intenté usar una paleta de colores más pastel. Hay dos colores más brillantes, que es el rojo y dos azules, que así puntúan las ilustraciones, intentar hacer algo distinto de que yo hice. Y también, bueno, esta es una técnica digital, pero que intenta imitar un poco pastel seco, que nunca uso, pero me parecía que tanto el color como la técnica tenían que ser un poco más representativos de la época de color de la historia de Pinocchio, que está un poco fijada en el tiempo. Y bueno, lo hice con los objetos y el lenguaje y bueno, y fue así que me salió el libro. Y bueno, es eso. Una.